Hola a todos. El día de hoy vengo a hablarles sobre los componentes del ferrocarril. Vamos a comentarle cuáles son esos elementos que hacen parte de una vía férrea. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Recordemos que los componentes del ferrocarril varían entre país y entre cada ferrocarril porque cada empresa maneja unos proveedores diferentes en los cuales estos elementos cambian de forma, cambian de nombre, pero en últimas su funcionalidad o su utilidad viene siendo la misma para todos. En este caso les voy a mostrar una vía férrea convencional. Lo primero que vamos a ver son los rieles, durmientes o traviesas, balasto o balastro también, eclisa, pernos, tirafondo, sujeción o fijación, placas de neopreno o lupolem y las hombreras. También para aquellos ferrocarriles que usualmente utilizan traviesas de madera en curvas, estos componentes son los siguientes: una placa de asiento, tirafondo o clavo. Estos elementos sirven para fijar los rieles a las traviesas. Los rieles. Cada riel está compuesto por tres secciones: el hongo cabeza, que compone un 40%, el alma un 22% y el patín un 38%, y tiene tres funciones fundamentalmente. El primero es guiar el vehículo de un lado hacia el otro sin que se descarrile, soportar y transmitir esfuerzos de la locomotora hacia el suelo, y también nos sirve de conductor eléctrico en aquellos ferrocarriles que utilizan señalización ferroviaria. El riel está compuesto por 5 elementos, que es el carbón, fósforo, azufre, manganeso y silicio. Cada uno de estos elementos en su unión hacen que cada riel tenga una flexibilidad al momento de su instalación, pero también son diseñados para que aguanten y resistan el paso de los trenes y de las cargas que va a tener que resistir sobre estos elementos. Durmientes o traviesas. Existen 4 principalmente durmientes realizados en hormigón o concreto, en maderas, sintéticos y metálicos. Cada uno de estos elementos, que en los durmientes de concreto o traviesas de concreto se pueden encontrar de 2 clases: los hormigón monobloque y los hormigón bibloque. Estas son imágenes de referencia porque en el mercado hay muchas clases y diseños de traviesas, tanto en monobloque como bibloque. En el hormigón de monobloque generalmente se encuentran estos elementos o estas varillas que realmente son torones pretensados para mantener una mejor resistencia. Y las traviesas o durmientes de hormigón de bibloque generalmente están unidas a través de unos refuerzos metálicos para mantener la distancia entre rieles, o trocha o escantillón. En durmientes de madera hay muchas clases de especies, pero no todas las especies sirven para ser utilizados en ferrocarril. Generalmente estas especies de madera pueden ser quebrachos colorados, guayacán, urunday, azobe, roble, pino. Es importante decir que los durmientes de madera hoy en día están siendo limitados por temas ambientales. Hay otras que no son propiamente los durmientes, pero se asemejan a estos elementos y que sirven para apoyar los rieles y fijar los rieles al suelo.
Los durmientes tienen tres funciones, principalmente uno es el soporte del riel, cota y trocha e inclinación, recibir las cargas verticales y horizontales, y tres, reparte las cargas sobre el balasto. Todo este peso que viene del tren que pasa por el riel, estas cargas son recibidas a las traviesas y a su vez estas traviesas o durmientes lo disipa la capa de balasto, subbalasto y finalmente al suelo. Los tipos de fijaciones son elementos que fijan el riel asegurando una posición estable sobre los durmientes, y hay muchas clases de fijación denominados flexibles y rígidos. En la gama de las fijaciones flexibles hay muchos fabricantes que tienen su propio diseño. Podemos mostrar aquí los tipos Denick, Navla, Airbus, Pandrol, SWL, Boslo, clavo elástico y fast clip. En las fijaciones rígidas podemos encontrar los clavos o escarpias y los tirafondos, eclisas. Las eclisas son elementos que sirven para unir los rieles a través de unas perforaciones y de unos tornillos. Hay eclisas de 4 huecos, hay eclisas de 6 huecos. Eso depende también de la especificación que el ferrocarril esté necesitando. Y hay inclusive dentro de la clase de eclisa, hay de tipo angular y hay de tipo plana. Los pernos son elementos de acero que permiten unir estos dos elementos. En su instalación, como se ve en la fotografía, deben ir intercalados para darle mayor seguridad. Puntas soldadas: en el caso que las vías férreas tengan una continuidad del riel, lo que se hace es una soldadura de estos dos rieles. Para eso se utiliza una soldadura especial que se llama aluminotérmica. En esta primera fotografía vemos el moldeado, vaciado de la soldadura, enfriado y esmerilado. Placa de asiento. ¿Para qué nos sirven las placas de asiento? Para dar una pendiente de 1/20. Recordemos que las ruedas de los trenes no son horizontales sino cónicas, y esa conicidad debe coincidir con la posición de los rieles, y la posición de los rieles debe ser ayudada con estas placas de asiento. Las placas de asiento son 4 orificios que permiten fijar los rieles. De esta manera, en la fotografía se ve un tirafondo colocado al riel. Otro de los materiales más importantes que vemos en la vía férrea es el balasto, y su función de balasto es arriostrar la vía, impidiendo movimientos horizontales y laterales de los durmientes. En otras palabras, que la vía no se mueva hacia ninguno de los lados y mantiene una nivelación y una alineación de la vía. El balasto debe cumplir una granulometría especial para este tipo de vías férreas. Otro componente más importante que vamos a encontrar son los cambiavías o aparatos de vía, el cual permite que un vehículo férreo cambie de dirección, y las partes de los cambiavías son el operador, el cual sirve de cambiar justamente la dirección para donde el tren quiere avanzar. Las agujas tienen como función permitir que la rueda de los trenes se guíen hacia una de las dos vías. Estas agujas están unidas principalmente con una placa metálica que a su vez va dirigida hacia el operador, y van unas placas de deslizamiento, que estas placas de deslizamiento permiten que las agujas se deslizan de un lado para el otro. Placas de deslizamiento deben estar siempre engrasadas para permitir ese deslizamiento. Otra parte importante del cambiavías es el corazón o sapo, llamado en otros países, en el cual permite que la rueda de los trenes tome finalmente un sentido hacia la vía. Estos corazones están acompañados por 2 rieles que se llaman contrarrieles. Estos contrarrieles son unos elementos de seguridad para que las ruedas no se descarrilen en este mismo punto.